Mi viaje comienza en Palma, como siempre, capital del archipiélago de las Islas Baleares, en el Mediterráneo occidental. En un vuelo directo a Ginebra. Ya en el aeropuerto internacional de Ginebra, podemos salir por una puerta a Suiza y por la otra directamente a Francia. Ginebra es la segunda ciudad en población de la Confederación Suiza después de Zúrich. Se encuentra en la embocadura del Ródano, desde el lago Léman. Centro financiero y de la diplomacia mundial. Francófona y principal foco del calvinismo. A partir de 1541 se constituyó en república teocrática. Extraordinario centro histórico, la Vieille y magnífica catedral de San Pedro. Nos vamos a Lausanne. Lausanne es otra ciudad francófona y multicultural, en el lago de Ginebra, con vistas a los Alpes. La ciudad vieja tiene calles medievales bordeadas de tiendas. La Catedral de Notre Dame, gótica del siglo XII, tiene una ornamentada fachada. Digno de señalar, el Château Saint-Mer. La catedral, originalmente católica, es actualmente de la Iglesia Evangélica Reformada. Nos vamos a Berna. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go. Berna, capital de Suiza, a orillas del río Aar, sede del Ejecutivo y del Legislativo de la Confederación, con dialecto propio. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Arquitectura medieval bien conservada en el casco antiguo, que es patrimonio de la humanidad. I'm alone. Where the life force flows. No one knows. El transporte público para el turista es gratuito. Wind blows. Un magnífico paseo,
cruzar el puente Nidegbrücke para subir por la calle Grosser Muristalden y ver el espectáculo de la ciudad vieja y el famoso río Aar de los crucigramas. No olvidar Montbully a orilla del lago Murten, donde se cultiva unos excelentes viñedos de uva blanca Chasselas y donde podemos contemplar una magnífica vista sobre los 3 lagos. As you make the bed, so you must lie. As you make the bed, so you must lie. Nos vamos a Zúrich. Zúrich, a orillas del lago Zúrich, es la ciudad más poblada de Suiza. Centro de la Reforma Protestante, se convirtió en el más importante centro bancario y financiero internacional. Aunque el idioma oficial es el alemán, Zúrich es una ciudad multicultural, cuna del movimiento Dada, que en 1916 alcanzó su apogeo, después de la toma de poder por parte del régimen nazi en Alemania. La famosa ciudad vieja de Lindenhof es lugar de eventos y festivales, alrededor de la cual ha crecido históricamente la ciudad. El barrio limita al oeste con la Bahnhofstrasse, una de las calles de tiendas más lujosas y exclusivas del mundo. Nos vamos a las cataratas del Rin. Las cataratas del Rin son el mayor salto de agua en la Europa central, a 47 kilómetros de Zúrich. Aunque la altura del salto es de 23 metros, sorprendentemente las anguilas y las truchas son capaces de remontar las cataratas serpenteando a lo largo de las rocas. Nos vamos a Lucerna, vía Zug. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Every day is a gallows. I can feel it in the bones. Zug es un pueblo medieval con pintoresco casco antiguo. Where the next wind blows. Paisaje de montaña y paraíso fiscal, sede de varias empresas multinacionales. So you must lie. Durante la Reforma, Zug se mantuvo del lado católico. As you make the bed. A Zug también se le ha llamado Crypto Valley, debido al gran número de empresas dedicadas a las criptomonedas. Nos vamos a Lucerna. Lucerna es una ciudad turística, situada junto a las montañas y a orilla del lago de los 4 cantones. I gained all the kind of peace like you beside photo. Nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble alone. Could change my mind. Could slow my coming. Se puede contemplar una arquitectura medieval bien conservada en un casco antiguo cerrado a los coches.
ciudad de plazas e iglesias, pero también de convenciones y conciertos, en el mundialmente famoso KKL Luzern del arquitecto estrella Jean Nouvel. Storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Nos vamos a Interlaken. Interlaken es una ciudad turística, tradicional en las montañas, del Oberland Bernés. Es la entrada a los Alpes, con bosques, praderas alpinas y glaciares. I'm coming home. Nos vamos a Grindelwald. Grindelwald, una aldea de cuento en los Alpes del Oberland Bernés. Vistas a impresionantes glaciares y a montañas que superan los 4000 metros. Nos vamos a Lauterbrunnen. Lauterbrunnen, un valle de estrepitosas cataratas y acantilados profundos, bonitas casas de madera y bonito viaje en tren. Estamos de lleno en los Alpes. A partir de aquí, Jungfrau solo es accesible por transporte público. En Suiza hay zonas donde el coche no puede llegar, pero el tren, además del teleférico, sí que puede. Nos vamos a Friburgo. Llegamos a Friburgo, y su admirable casco antiguo medieval, sobre el río Sagin. Excelente catedral gótica, con vidrieras modernistas. Los friburgueses hablan indistintamente francés o alemán. La población es mayoritariamente católica, y su universidad es la única católica de Suiza. En Friburgo hay un funicular que une el centro con el casco antiguo y usa las aguas residuales para desplazarse gracias a un ingenioso mecanismo de contrapesos. Nos vamos a Montreux. Montreux es una tradicional ciudad turística en el lago Léman, a espaldas de los Alpes. Es la sede de uno de los mejores festivales de jazz del mundo, en el paseo marítimo de la ciudad, entre edificios de la Belle Époque. Maravillosos paseos en barco. Ni que decir tiene que su idioma es el francés. Nos vamos de vuelta a Ginebra. Esta vez visitaremos el Jardín Botánico de Ginebra, una tarea muy deseada y que nos había quedado pendiente. Sunrise in West Virginia, sleep talking on the front porch, running barefoot to a creek.
Y finalmente, nos vamos de vuelta a Palma.